Ahora vayamos a algunos ejemplos. Si se deja caer una pelota desde la terraza de un edificio a 450 metros sobre el nivel del suelo y la función posición de la pelota es x de t igual a 5t cuadrado más 450 metros, ¿cuál es la velocidad de caída de la pelota después de 5 segundos? La velocidad en t es exactamente x' de t. La calculamos para t igual a 5 segundos. Entonces, x' en 5, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a calcular la derivada en 5? El límite del cociente incremental. Es decir, el límite de el valor de la función en 5 más h menos el valor de la función en 5 sobre h. Eso no es más que el límite de h que tiende a 0 de 5 por 5 más h al cuadrado más 450 menos 575, que es el valor de la función en 5, sobre h. Eso me da que el límite, es el límite de 50h más 5h al cuadrado sobre h, y que no es más que el límite de 50 más 5h para h que tiende a 0, eso es 50. La velocidad de caída de la pelota a los 5 segundos es de 50 metros por segundo. Fantástico. Bien, volviendo a las expresiones que habíamos dado al comienzo, hablamos de la velocidad que figura en el velocímetro de un automóvil en un tiempo t. Ya dijimos, eso es la derivada de la función posición del auto. La tasa de absorción de un medicamento en un tiempo t. A veces eso es lo mismo que la velocidad de absorción del medicamento. La tasa de crecimiento de la población infectada en un tiempo t. Esa es la velocidad de crecimiento de la población en el tiempo t o la derivada de la función población infectada en el tiempo t. La pendiente de una recta en un punto. También una recta, su pendiente es exactamente la derivada de la función lineal que representa esa recta. Bien, todas se refieren a la derivada de una función en un valor de la variable independiente. ¿Qué cosa, no? Bien, entonces ahora vamos a definir qué quiere decir que una función sea derivable en un intervalo. Una función f es derivable en un punto A si f' en A existe, es decir, si existe el límite de h que tiende a 0 de f en A más h menos f en A sobre h. Es derivable en un intervalo abierto, AB, A infinito, menos infinito A o menos infinito infinito, cualquiera de estos intervalos, si es derivable en todo elemento del intervalo. En todo punto del intervalo, si es derivable, decimos que la función es derivable en ese intervalo o que es diferenciable en el intervalo. Bueno, sigamos con algunos ejemplos. Supongamos que queremos hallar la derivada de la función f de x igual a x cuadrado menos 5x más 7 en el intervalo menos infinito infinito usando la definición. Ya vamos a ver más adelante que hay otros modos de poder calcular las derivadas, no necesariamente usando siempre la definición. Pero eso será para la segunda parte de esta clase. Si A es un elemento, un número real, es decir, está en el intervalo menos infinito infinito, f' de A es como dijimos, el límite de h que tiende a 0 del cociente incremental, valuándolo en la función, eso es a más h al cuadrado menos 5 por a más h más 7 menos el valor de la función en a
a al cuadrado menos 5a más 7. Haciendo las cuentas que ustedes pueden distribuyendo, eso me da a al cuadrado más 2ah más h cuadrado menos 5a menos 5h más 7 menos a al cuadrado más 5a menos 7. Y eso nos queda el cociente, el límite del cociente, 2a más h cuadrado menos 5h sobre h. Es decir, el límite de 2a menos 5 más h para h que tiende a 0. Por lo tanto, f' en a es igual a 2a menos 5. Bien, si f de x entonces es x cuadrado menos 5x más 7, obtuvimos que su derivada en el punto A, cualquiera sea A, es 2a menos 5. F es diferenciable en menos infinito infinito. La función derivada de f es f' en x igual a 2x menos 5. No importa qué valor sea el de A, esa es la función, he obtenido una función que es la derivada de la función f. Bien, ahora analicemos otra función, la función valor absoluto. ¿Dónde es derivable la función valor absoluto de x? Si vemos su gráfico, para los valores negativos coincide con una recta y para los valores positivos coincide con otra recta. Y en el 0 tenemos una esquina, una punta. Bueno, ¿cuál será su función derivada? Su función derivada es para los valores negativos menos 1, porque la pendiente de esa recta es menos 1, y para sus valores positivos es 1, porque la pendiente de la recta del valor absoluto de x para los valores positivos es 1. Esa recta es creciente y tiene pendiente 1. ¿Qué pasa en 0? ¿Existirá la derivada en 0? Lo analicemos primero usando la definición de derivada en 0. Bueno, si calculamos el límite del cociente, queremos ver si el límite existe, ¿no?, del cociente incremental. Ahora, si calculamos el límite para h que tiende a 0 por la izquierda, del valor absoluto de 0 más h menos el valor absoluto de 0 sobre h, eso no es más que el límite de h que tiende a 0 por la izquierda de menos h sobre h. Es decir, eso es menos 1. Si nos aproximamos por la derecha, eso va a ser el límite de h que tiende a 0 por la derecha, por valores positivos, de h sobre h, es decir, es 1. Como los límites laterales no existen, no existe el límite del cociente incremental. Por lo tanto, x, el valor absoluto de x, no es derivable en x igual a 0. Si observan entonces, cada vez que tenemos una esquina, ¿qué pasa si nosotros nos quisiéramos acercar por las rectas tangentes? ¿Podría definir una recta tangente en una esquina? Si vengo por la izquierda, la recta tangente coincide con la misma recta. Por la derecha coincide por la misma recta. Pero no puedo definir en el punto 0 una recta tangente porque no está pegadita al gráfico. Podría moverse, digamos, estaría como en equilibrio en ese punto, moviéndose.
Entonces, en las esquinas no existen, la función no es derivable. Si f es derivable en A, entonces f es continuo en A. Esto es un resultado muy importante que también nos va a ayudar a veces a decir si una función es diferenciable en algún punto. Si es discontinua, diremos directamente que no es diferenciable. Perdón. Bueno, ahora vamos a dar algunos resultados importantes. Tenemos el siguiente teorema. Si f es derivable en A, entonces f es continuo en A. Este es un resultado muy importante porque nos va a ayudar a decir si sabemos que una función no es continua en un punto, entonces obviamente no va a ser derivable, porque si lo fuera, sería continua. Veamos cómo podemos probar que esto es cierto. Los teoremas se prueban, son afirmaciones. Ahora vamos a probar algunos resultados importantes. El siguiente teorema nos dice, si f es derivable en A, entonces f es continuo en A. Este es un resultado muy importante porque si sabemos que alguna función no es continua en un punto, tampoco va a ser derivable, porque si lo fuera, sería continua en ese punto. Entonces, los teoremas se prueban, se demuestran. ¿Cómo podríamos demostrar este teorema? Tenemos que probar que justamente el límite de x que tiende a A de f de x es exactamente f en A. Eso significa que la función es continua en A. Bueno, sabemos que el límite de f de x menos f de A para x que tiende a A, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar esa diferencia por x menos A y dividirla por x menos A. Eso es como no hacer nada. Es multiplicar por 1. Ahora, como sabemos las propiedades de los límites, si tengo el límite de un producto de dos funciones y existen los límites de cada una de esas funciones para x que tiende a A, entonces el límite del producto es el producto de los límites de esas funciones. El término de la izquierda es exactamente f' de A, porque es el límite del cociente incremental, y el de la derecha nos da 0. Por lo tanto, f' de A por 0 es 0, lo que me dice que 0 es igual al límite de f de x menos f de A para x que tiende a A. Eso es igual a la diferencia de los límites, por lo tanto, como el límite de f de A para x que tiende a A es justamente f de A, eso me da que el límite de f de x para x que tiende a A es f de A, como queríamos probar. ¿Vieron qué fácil? También sabemos demostrar teoremas. Bueno, ahora sigamos analizando esto de cuando hay funciones que en algún punto no son diferenciables. Miremos el primer caso. Tiene una esquina o una punta, y esa es una situación similar a la que nos pasaba con la función valor absoluto. No puedo definir ahí una recta tangente. En el segundo caso, tengo una discontinuidad. Por el teorema de recién dijimos que
si la función es discontinua, entonces no es diferenciable en el punto A, porque si lo fuera, la función por el teorema sería continua. Pero además, si se fijan, no podríamos definir una recta tangente al punto A, f de A. Si me acerco, podría hacerlo si me acerco por la derecha, pero no podría hacer, iría a otra si me acercara por la izquierda. Y el tercer caso es cuando si tiene una recta tangente en el punto A f de A, pero esa recta es vertical. Es decir, la recta tangente nos daría una recta con pendiente infinito. Esta recta no es una función. Entonces, ahí tampoco vamos a tener una recta tangente cuya pendiente sea un número real. Por lo tanto, no se puede definir la recta tangente al gráfico en ninguno de estos casos cuya recta tangente tenga pendiente un número real. Por lo tanto, ninguna de estas tres son diferenciables en el punto A. Muy bien. Al principio dijimos cómo se relacionan estas dos funciones y estamos viendo su gráfico. Bueno, ahora que saben derivar, la función 3x al cuadrado menos 3, la función roja, es justamente la función derivada de la función x menos 1 al cuadrado por x más 2. Si distribuyeran el polinomio, la función en azul, podrían ver y usaran la definición, podrían calcular su derivada. Más adelante vamos a ver otros modos de calcularlas más fácil. Pero quiero que recuerden que la función derivada en cada punto nos daba el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico en ese punto. Entonces, si se fijan hasta el intervalo menos 1, hasta de menos infinito al menos 1, la función azul, que la función en cuestión, crece. ¿Cómo va a ser las rectas tangentes en esos puntos? Van a tener pendiente positiva. Si se fijan en la roja, que es su función derivada, hasta el 1, desde menos infinito hasta el 1, tiene valores positivos. ¿Qué pasa en el 1 y en el menos 1? En esos puntos, las rectas tangentes son horizontales. Por lo tanto, las pendientes son 0. Es justamente cuando corta el eje de las abscisas la función derivada 3x al cuadrado menos x. Y cuando estamos en el intervalo entre menos 1 y 1, la función azul es decreciente y por lo tanto su derivada adopta valores negativos, porque las pendientes de las tangentes en ese intervalo son pendientes negativas. Y a partir del 1 hasta infinito, la función crece, la función azul crece, por lo tanto, su derivada adopta valores positivos. Muy bien. Bueno, y vamos a terminar con un poquitito de historia, en realidad con otras notaciones. A estos tres señores a lo mejor los han escuchado hablar. Tanto Newton como Leibniz eran contemporáneos y fueron los que dieron la noción, más o menos en las mismas épocas, del significado de la
derivada de una función. En ese momento usaban distintas expresiones, entre ellos tenían distintas notaciones, pero una cosa a destacar es que Newton siempre pensaba las funciones como una partícula en movimiento, es decir, que eran las trayectorias de una partícula. Y él quería saber cómo poder calcular la velocidad con que iba esa partícula o ese móvil o la manzana que se le cayó en la cabeza. Y bueno, se le iluminó la lamparita y es como pudo crear esta noción de derivada a través de las rectas tangentes. Lagrange, como vamos a ver, es quien nos dio la notación, una de las notaciones que utilizamos actualmente. La notación de Leibniz fue la que les presento aquí, de f sobre d de x, que es un poco la idea de los diferenciales, donde él hablaba de como que los diferenciales, el d de f es el límite de f en x menos f de a y el límite de esa diferencia, y el d de x es el límite de la diferencia x menos a. No importa, no es fácil de entender, pero lo importante es que ustedes van a ver esta notación en muchos libros y denotan la función, la derivada de la función f como d de f sobre d de x, y para la evaluación en un punto, poniendo esta barrita vertical con x igual a a. Nosotros usaremos más frecuentemente, aunque indistintamente, la notación de Lagrange, que es la que hemos puesto, y es f', exponiéndole una marquita a la f, indicando que es su función derivada. Y cuando esté evaluada en A, va a poner f'. Bueno, por hoy, esta parte de derivadas hemos terminado. Seguiré en un rato. Hasta luego.